En el panorama mediático y político actual se ha ido asentando una dinámica que para muchos resulta difícil de justificar: la idea de que determinados sectores pueden actuar sin límites cuando se trata de señalar, desacreditar o etiquetar a otros, pero reaccionan con una sensibilidad extrema en cuanto reciben una respuesta mínimamente incómoda. Esa percepción de asimetría, de permisividad hacia unos y dureza hacia otros, es la que ha alimentado múltiples polémicas recientes. Dentro de ese contexto, la figura de Antonio Maestre se ha convertido en uno de los ejemplos más citados. No tanto por un episodio aislado, sino por una trayectoria marcada por intervenciones contundentes, a menudo cargadas de descalificaciones hacia quienes no comparten su visión. Durante años, su presencia en redes sociales y en distintos espacios televisivos ha estado acompañada de un lenguaje directo, en ocasiones áspero, donde las etiquetas ideológicas se utilizan con una facilidad que no pasa desapercibida. Sin embargo, el contraste surge cuando ese mismo tono se vuelve en su contra. La controversia se intensificó especialmente tras su enfrentamiento con Vito Quiles, un episodio que no solo se viralizó, sino que abrió un debate más amplio sobre los límites del periodismo, la provocación y el derecho a incomodar a figuras públicas. La situación cobró todavía más relevancia al coincidir con el foco mediático sobre Begoña Gómez, lo que multiplicó la exposición del caso y lo convirtió en tema recurrente en tertulias y programas de actualidad. Lo que muchos han señalado como incoherente es la diferencia de criterios a la hora de juzgar comportamientos similares. Mientras que ciertos formatos del pasado, como los reportajes satíricos de programas televisivos, se han defendido históricamente como ejercicios legítimos de humor o crítica política, prácticas actuales de carácter más incisivo son calificadas por algunos como acoso o incluso como acciones de corte extremista. Esa disparidad en la interpretación no solo genera desconcierto, sino que alimenta la sensación de que el juicio depende más del emisor que del contenido en sí. En una de sus intervenciones más comentadas, Maestre reconocía haber reaccionado de forma impulsiva en un momento de tensión, llegando incluso a protagonizar un gesto físico contra quien le estaba interpelando. Él mismo admitía que no fue la mejor manera de actuar, aunque introducía un elemento clave en su explicación: su estado emocional en aquel momento. Hablaba de una etapa personal extremadamente complicada, marcada por una depresión profunda y por la enfermedad grave de su madre, que terminaría falleciendo tiempo después. Ese contexto, según su relato, habría influido de manera determinante en su reacción. Sin embargo, esa justificación no ha sido aceptada de forma unánime. Hay quienes consideran que, aunque las circunstancias personales pueden explicar ciertas conductas, no deberían utilizarse como argumento para relativizar acciones que, en otro contexto, serían duramente criticadas. De hecho, una de las críticas más recurrentes apunta a la falta de reciprocidad. Si se exige responsabilidad a los demás en el ámbito público, esa misma exigencia debería aplicarse en primera persona. A partir de ahí surge una reflexión más amplia sobre las consecuencias del discurso habitual. Cuando alguien construye su presencia pública a través de la confrontación constante, del señalamiento reiterado y del uso sistemático de descalificaciones, es inevitable que genere un entorno de tensión a su alrededor. Eso, en ningún caso, significa amparar o legitimar conductas agresivas por parte de terceros, ni mucho menos normalizar respuestas desproporcionadas ante la discrepancia. Sin embargo, sí abre la puerta a una reflexión más profunda, menos inmediata y más incómoda. ¿Hasta qué punto el entorno de confrontación que una persona contribuye a generar de manera constante termina, tarde o temprano, girándose en su contra? No se trata de establecer relaciones simplistas de causa-efecto, sino de entender que el discurso público, especialmente cuando es reiteradamente hostil o provocador, no se produce en el vacío. Va moldeando percepciones, reacciones y dinámicas que, con el tiempo, pueden derivar en escenarios difíciles de controlar incluso para quien los ha alimentado. En esa línea, el propio Maestre ha reiterado en numerosas ocasiones que lleva años siendo objeto de situaciones de acoso continuado. Sus testimonios describen un día a día profundamente condicionado por esa presión, desde la necesidad de evitar determinadas zonas por considerarlas potencialmente conflictivas, hasta la obligación de consultar con cuerpos de seguridad antes de asistir a presentaciones o eventos públicos. Ha relatado, además, episodios concretos que, según su versión, habrían puesto en riesgo su integridad, lo que le habría llevado a modificar hábitos tan cotidianos como salir por la noche o moverse con normalidad por ciertos entornos urbanos. Si se toman estas declaraciones en su totalidad, el panorama que dibujan es preocupante.
Hablaríamos de una limitación real de la libertad individual, de una alteración significativa de la vida personal y profesional motivada por el miedo, y de un clima que, en términos generales, podría interpretarse como síntoma de un deterioro en la convivencia. No sería, en ese caso, un problema aislado ni anecdótico, sino un reflejo de tensiones más profundas que afectan al conjunto de la sociedad. Ahora bien, no todos los observadores aceptan ese relato sin matices. Existen sectores que reciben estas afirmaciones con cierto escepticismo y que cuestionan hasta qué punto se está produciendo una ampliación del concepto de acoso, diluyéndolo hasta incluir en él prácticamente cualquier forma de confrontación o crítica intensa. Desde esta perspectiva, se advierte de un riesgo: convertir el desacuerdo, incluso el más áspero, en una forma de victimización sistemática que impide distinguir entre lo que realmente constituye una amenaza y lo que forma parte del propio juego mediático. Es en ese punto donde surge una de las cuestiones más complejas de todo este debate. ¿Dónde termina la consecuencia lógica de una exposición pública elevada y dónde comienza la persecución real? ¿Es posible trazar una línea clara entre la crítica persistente, incluso incómoda, y el hostigamiento deliberado? La respuesta no es sencilla, y precisamente por eso la frontera entre ambos conceptos se vuelve, en muchas ocasiones, borrosa, susceptible de interpretación y, en consecuencia, objeto de disputa constante. Mientras tanto, lo que en principio podría parecer un conflicto personal ha ido creciendo hasta instalarse con fuerza en el espacio mediático. Programas de televisión, tertulias y espacios de análisis han convertido este tipo de episodios en materia de debate recurrente, generando enfrentamientos dialécticos donde no solo se discuten hechos concretos, sino también principios más amplios, que se considera periodismo, que entra dentro del derecho a preguntar y en qué momento una actuación cruza la línea hacia la intimidación. Dentro de esas discusiones han resurgido referencias a prácticas del pasado, como los scratches, que durante años fueron defendidos por determinados sectores como herramientas legítimas de presión social siempre que se desarrollaran sin violencia física. La reaparición de este concepto no es casual, ya que introduce inevitablemente una comparación que incomoda a muchos. Si en su momento se justificaron ciertas formas de señalamiento directo, resulta difícil ahora condenar otras sin explicar con precisión qué ha cambiado. Ahí es donde aparece una contradicción que cuesta ignorar. La coherencia exige que los criterios se mantengan estables en el tiempo, o en su defecto, que se argumente con claridad porque han evolucionado. De lo contrario, se corre el riesgo de que las valoraciones parezcan responder no a principios sólidos, sino a afinidades ideológicas o intereses circunstanciales. Y esa percepción, cuando se instala, erosiona la credibilidad de quienes participan en el debate. A este escenario se suman otros elementos que complican aún más la situación. El papel de los medios financiados con fondos públicos, la utilización de recursos institucionales para señalar o desacreditar a determinados profesionales, o el uso de plataformas digitales por parte de representantes políticos para amplificar mensajes polarizantes, son factores que contribuyen a elevar la tensión. Lejos de actuar como elementos moderadores, en ocasiones parecen reforzar la lógica del enfrentamiento. Las redes sociales, en particular, han jugado un papel clave en esta escalada. Su estructura favorece la inmediatez, la simplificación y la confrontación directa, convirtiéndose en un espacio donde los matices se pierden con facilidad y donde el impacto suele primar sobre la reflexión. En ese contexto, no es extraño que el tono general del debate se haya ido endureciendo progresivamente. El resultado de todo este entramado es un panorama en el que las posiciones tienden a enquistarse. Cada actor defiende su relato, legitima sus propias acciones y cuestiona las del contrario, generando un círculo difícil de romper. La coherencia, entendida como la aplicación de los mismos principios en situaciones comparables, queda en segundo plano frente a la lógica del y tú más. En el fondo, lo que este tipo de episodios pone de manifiesto no es solo una disputa entre individuos concretos, sino una dificultad más amplia para sostener un debate público equilibrado. Un espacio donde la crítica pueda ejercerse sin caer en la descalificación permanente, donde la discrepancia no se interprete automáticamente como agresión y donde la defensa personal no derive de forma sistemática en un relato de victimización. Sin embargo, la realidad parece avanzar en la dirección contraria. El clima se vuelve cada vez más tenso, las posturas más rígidas y la capacidad de matizar se reduce a medida que aumenta la presión del entorno. Cada nuevo episodio se incorpora a una narrativa más amplia de confrontación constante, donde los hechos concretos quedan a menudo subordinados a interpretaciones previas.
Así, lo que debería ser un intercambio de ideas se transforma en una sucesión de choques, en una dinámica donde el agravio percibido pesa más que el análisis sereno. Y en ese contexto, la posibilidad de construir un debate constructivo, basado en criterios compartidos y en una mínima coherencia, se vuelve cada vez más lejana.